La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno. Disculpen las tardanzas que por métodos electrónicos quizás no habíamos llegado. Pero en esta mañana vamos a hablar sobre los dones del Espíritu. La quinta parte es a saber, el don de sanidades. A través de este estudio bíblico queremos resaltar, amén, como hemos hablado en otros estudios, que Pablo menciona de 9 dones que se dividen en grupos. Por ello hablamos de los dones de expresión que dicen algo, como nos dice la Escritura. Amén. Hay dones de profecía, de diversas lenguas e interpretación de lenguas. También los dones de poder que hacen algo, los de fe, operación de milagro y los dones de sanidad. Tercer aspecto donde subdividimos los dones del Espíritu: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, que quiere decir los dones que revelan, amén, o hacen algo o expanden nuestra habilidad realmente para nosotros conocer. Hemos indicado, amén, estos aspectos anteriormente, pero queremos leer la Escritura en estos momentos porque vamos a hablar sobre el don de sanidad en estos momentos. Pablo habla y describe de la forma siguiente en 1 Corintios capítulo 12, 7 al 10. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Y Juan lee en el capítulo 14, verso 12, que dice: el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué estamos viendo a través de estos versos bíblicos aquí primeramente? Fíjense que Pablo está diciendo, amén, en ese verso número 7, que toda manifestación del Espíritu es para provecho. Y cuando hablamos que es para provecho, es para la edificación, exhortación y consolación de nuestras vidas. Eso es lo que quiere el apóstol, amén, decirnos, y por eso es que anteriormente dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero fíjense que esa manifestación que en ese verso 7 Pablo está diciendo que es para provecho, quiere decir que la profecía, los dones de ciencia, los dones de discernimiento de espíritu, de interpretación de lengua, cada uno de ellos es para provecho nuestro, pues asimismo el Dios del cielo lo desea para cada una de nuestras vidas. Por otro lado, fíjese que cuando hablamos de los dones, de un don espiritual, estamos hablando de esa palabra griega que quiere decir charismato. O sea, que viene de la raíz prácticamente charis, que quiere decir gracia ciertamente, y que no es hablada impropiamente, amén, cuando se habla también en ocasiones como don de gracia. Es un don de bendición para nuestras vidas. Amén. En este caso, en un sentido técnico, ciertamente tenemos que hablar de esos dones espirituales, como asimismo continuamente nosotros los hemos escuchado. Ahora, hablando de el don de sanidades, fíjese que lo hemos hablado e interpretado como que son sanidades sobrenaturales de enfermedades, oiga, que no son por medios naturales ciertamente. En otras palabras, sin medicina, sin plantas, sin remedios caseros y ningún otro tratamiento. O sea, pues, entonces tenemos que decir que el propósito entonces de los dones es ser un instrumento de Dios para restaurar la salud de las personas. Y podemos ver que la salud de las personas en momentos dados se deteriora ciertamente, pero qué bueno cuando podemos confiar en Dios.
amén, en ello. Ahorita vamos a hablar de por qué asimismo la salud se deteriora, pero seguiremos en nuestra introducción declarando que Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. Marcos aquí primero nos está diciendo que cuando Jesús expresa, Jesús dice que el que cree en él, amén, esas señales le seguirán. No está hablando aquí un don de sanidades, mas sin embargo está usando la fe como medio, amén, donde hablaremos ya mismo en el libro de Santiago, cuando se usa prácticamente ese medio para que los enfermos sean sanados. Por otro lado, amén, en términos generales, cuando estamos hablando, el don, oiga, de sanidad se manifiesta después. Y fíjense que estoy hablando en términos generales. No estoy haciendo aquí una doctrina, por si acaso si alguno, pero en términos generales, fíjense que hemos visto que aquellos que reciben el bautismo del Espíritu Santo pueden usar este don con una seguridad y una certeza profunda como poder del Señor en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Jesús, como lo vemos en la Escritura, amén, hacia los necesitados era algo prominente en la vida de él, amén. Y por eso dice que el 95% o el 99% del ministerio de Jesús lo utilizó sanando enfermos. Es a saber que la iglesia también está como un ente para que asimismo los enfermos recurran a ella. Amén. Dios es nuestro sanador. Cuando hablamos entonces de ese don de sanidad, amén, oiga, es un don donde todos nos beneficiamos. Y cuando hablamos de un don donde todos nos beneficiamos, vamos a ver luego en la Escritura las promesas que tiene Dios para sanarnos. Vamos a ver luego también en los aspectos bíblicos, amén. Estamos viendo en los términos bíblicos ciertamente que el propósito de Dios es que todos podamos ser sanos. En otra parte, podemos entonces declarar, amén, que el Señor declara en la Escritura ciertamente que Él es nuestro sanador. Esos son los aspectos que vamos a ver ciertamente a lo que nos dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Él nos dice, amén, en Éxodo 15:26, yo soy Jehová el sanador. O sea, que Él desea que nosotros seamos sanos. Por otro lado, Él declara, amén, que es el que sana todas nuestras dolencias. Amén, el Salmo 103, amén, en su contexto dice, Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordia. Éxodo 23:25 también nos dice, quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dios desea que tú puedas vivir una vida saludable, que tu alma, tu espíritu y tu cuerpo, amén, su ser tripartito, pueda ser sano en el nombre del Señor. Solamente nosotros los seres humanos somos los que a veces descomponemos nuestro sistema y provocamos que todas las enfermedades o males que vengan sobre nuestras vidas. Sí, hablo de este aspecto que luego ahorita lo tocaré, amén, porque vienen las enfermedades a nuestras vidas. Y para luego concluir con el don de sanidad, porque es importante que usted conozca cada una de estas situaciones. Segundo aspecto, vamos a hablar, como les dije anteriormente, que la fe, amén, la sanidad como fe en la palabra de Dios. Cuando usted crea la palabra, como los discípulos dijeron, en tu nombre, en mi nombre, en Jesús de Nazaret, serán sanados los enfermos. Cuando creemos esa palabra, le efectuamos sobre nuestras vidas y en el mundo espiritual Dios hace cosas estupendas y hermosas en medio de la misma. Por ello, fíjese que la sanidad es como fe en la palabra de Dios. Primero tenemos que hablarle, amén, e indico que en el Antiguo Testamento se ve más la manifestación de hacer milagros,
mientras en el Nuevo Testamento se ve más la manifestación de don de sanidades como tal. Para ello, vamos al libro de Santiago, hablando de la iglesia primitiva y cómo la iglesia en aquel mismo momento, Santiago habla y nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Llamar, o sea, que la iglesia es el lugar donde asimismo se llama a los ancianos para pedir la oración. Qué bonito sería si todos los enfermos recurrieran a la iglesia, amén, en un acto de fe para declarar que el Señor puede hacer el milagro en su vida. A veces nuestra fe, amén, depende ciertamente, oiga, de tantas cosas a nuestro alrededor y no de una, amén, fe certera en el Señor. Aquí Santiago nos está diciendo que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Fíjense que aunque Jesús nunca usó aceite en su ministerio para asimismo orar por los enfermos, pues él decía la palabra, amén, pues él ponía las manos, pues él asimismo, amén, se manifestaba, pero nunca lo vimos ungiendo con aceite. ¿De dónde recurre entonces esta doctrina? Ciertamente tendríamos que recurrir al Antiguo Testamento, de la cual hoy prácticamente no nos damos oportunidad, pero sí, ciertamente, allí dice, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Es a saber que el aceite, amén, podría ser un medio, pero no es el que sana. El aceite podría ciertamente ayudar en tus heridas, amén, pero no es el que sana. El que sana es el Señor. Pero dice que, amén, ungiéndole con aceite. Vamos a ver que los apóstoles en momentos dados usaron el aceite para orar por los enfermos en un momento dado. Y qué importante, mi hermano, cuando asimismo podemos ver personas que clamaron al Señor y asimismo le ungieron con aceite y fueron sanas en el nombre del Señor. Ahora fíjese que la Escritura nos está diciendo aquí en Santiago, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. La fe. Qué importante cuando usamos nuestra fe puesta en Dios. Nos recalca no simplemente la fe puesta en el Señor. Dice que el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Es a saber que en este contexto estamos viendo algo extraordinario aquí. Amén. Donde ciertamente tendremos que manifestar cómo el comportamiento de Dios, amén, se manifiesta en diversas formas. Cuando la Escritura nos habla que Jesús en una ocasión sanó a aquel hombre, le dijo, vete, amén, y no peques más. Él estaba declarando que posiblemente su enfermedad había sucumbido por medio de su enfermedad. Amén, su pecado, perdón. En otras palabras, a veces las enfermedades pueden provenir por causa de nuestra desobediencia, pueden provenir por causa de nuestra naturaleza humana como tal, y puede provenir porque nosotros mismos ciertamente no les hemos dado un buen comportamiento a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo lo vemos eso? Primero, la Escritura nos habla que en el Antiguo Testamento había una creencia. ¿Qué creencia había en el Antiguo Testamento? Que el que estaba enfermo era porque había pecado. Eso fue lo que le dijeron los amigos de Job. Amén, que había faltado. Pero todos sabemos que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que aquello era una prueba que Dios le había dado para sí mismo enseñarle a él y a todos sus amigos del poder de Dios manifestado. Quiere decir que la enfermedad de Job no fue producida por el pecado. Por otro lado, la Escritura también nos dice en el capítulo número 9 del libro de Juan, donde había un hombre allí enfermo y que dice de nacimiento,
donde los discípulos le dijeron al maestro: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que le haya pasado esto? Jesús le respondió: no, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. No es que hayan pecado él ni sus padres. Pero por otro lado, cuando nos vamos a Corintios capítulo número 11, verso número 30, Pablo alude y dice: por lo cual hay unos debilitados, enfermos y otros duermen. Es a saber que por tomar los elementos de la cena del Señor indignamente, había producido ciertamente aquella desobediencia, enfermedades y posible muerte en algunos. Es a saber que cuando vamos también al capítulo 32 del libro de los Salmos, el salmista dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Es a saber que la enfermedad puede venir como prototipo, amén, a que nosotros hemos fallado delante de Dios, o como prueba a nuestras vidas para darle una enseñanza, o como tercero, si usted brincaba 4 alambres de púa cuando muchacho y se maltrató su cuerpo, o usted ciertamente está sucumbido en un vicio de bebidas alcohólicas o de cigarrillo, tenga por cierto que el cuerpo le va a faltar, le va a pasar facturas en un momento dado, enfermedades producidas como tal. Pero en esta mañana, fíjese que cuando estamos hablando de ese aspecto del don de fe, la Biblia nos enseña, oiga, donde hay lugares donde el aceite se usaba, amén, para en estos momentos reclamar una sanidad sobre el enfermo. Basta recordar en el Lucas capítulo 10, verso 34, aquel hombre que fue golpeado en medio del camino. Dice la Escritura que allí mismo lo dejaron maltrecho y pasaron 3 líderes religiosos y nada ocurrió. Pero llegó el menos indicado posiblemente, dice un buen samaritano, lo montó sobre su cabalgadura, pero antes de montarle sobre su cabalgadura, dice que lo ungió con aceite, y después de ungirlo con aceite, le untó vino también. En otras palabras, ciertamente el aceite, oiga, calma, y era un antiséptico ciertamente, amén, para vendar y curar sus heridas, que se usaba en aquel momento. El vino también pudo producir, amén, una ayuda, amén, para aliviar el dolor que había en ella. Es a saber que estamos viendo un método, amén, que la iglesia también utiliza, amén, pero ese método es creyendo que es prototipo del Espíritu Santo. Le he hablado, como dijo Santiago, que no, el aceite es simplemente un instrumento, pero cuando usted lo usa en fe, en el nombre del Señor, sanará el enfermo. La fe es primordial e importante, y el énfasis principal recae entonces en la oración, amén, oración ofrecida con fe que sanará, oiga, al enfermo, según nos dice ese verso número 15. Veremos entonces un ejemplo, amén, de cómo Dios utilizó a los discípulos en un momento dado. Vamos entonces al libro de Marcos, capítulo 6, verso 13. ¿Qué nos dice la Escritura concerniente a Marcos? Allí la Escritura nos dice que él echaba fuera muchos demonios y ungía con aceite muchos enfermos y los sanaba. Es a saber que en aquel momento, amén, podemos ver cómo se efectúa allí la manifestación del Señor a través de estos hombres de Dios, amén, donde sanaban al Señor, amén, a los enfermos. Por otro lado, también estamos viendo, amén, una manifestación que aquí estamos entrando casi ya de lleno al tema, amén, el don de sanidades. Vemos aquí, primordialmente en el capítulo 28, el apóstol Pablo. Sí, en la isla de Marta, donde la Biblia dice que aconteció que el padre de Publio, amén, estaba en cama, enfermo, y dice que tenía disentería. En otras palabras, otros interpretan disentería como malaria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué hizo? Impuso las manos sobre aquel hombre, amén, el padre de Publio, amén,
y dice que le sanó. Podemos ver que no simplemente el aceite, sino la imposición de mano, amén, en un acto de fe. Pero lo que más a mí me llama la atención es que después que este acto de fe, el contexto de este verso bíblico, amén, fíjese cómo dice y cómo se manifiesta el don de sanidades. Y vuelvo y digo, de sanidades es múltiple salud, amén, de diversas formas, amén, como el Señor diga. Ahí este contexto dice, y también los otros, amén, que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanos. ¿Cómo asimismo se manifiesta este don, amén, a través del apóstol Pablo? Y por ello, cuando hablamos de ese don, amén, de sanidad, fíjese que tenemos que declarar que Jesús, amén, usó este don en su ministerio. Amén. Y le dio autoridad también a sus discípulos en un momento dado para que ejerciesen este don de sanidad. En Mateo capítulo 10, versos 7 y 8 nos dice: yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y de gracia dad. ¿No sientes tú el impacto en estos momentos de esas palabras de Jesús, de la cual es la comisión que el Señor nos ha dado sobre la faz de la tierra como iglesia del Señor? El Señor los comisionó de autoridad. Él te ha comisionado a ti, creyente, amén, que eres lleno del poder del Espíritu Santo. Y posiblemente si no tienes esa promesa del bautismo del Espíritu Santo, eso no te impide para que tú entonces, en vez de ejercer el don de sanidades, ejerzas la fe en el nombre del Señor y puedas confiar en la palabra para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Amén. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros podamos ser esos instrumentos que Él desea, amén, pero que Él desea, amén, que mientras más capacitado de la palabra de Dios, amén, y mientras más lleno del poder del Espíritu Santo, más efectivos seremos en el don de sanidades, ciertamente. Ahora, para que este don sea más efectivo, tenemos que estar ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Jesús era el Hijo de Dios, ciertamente, y que necesitó ser lleno, amén, del Espíritu Santo. Eso fue lo que nos expresa Lucas capítulo 4, verso 18. Dice que a la edad de 33 años fue ungido con el Espíritu Santo, ciertamente. ¿Cómo podemos ver que este ministerio de sanidades, amén, en Puerto Rico fue bien ejercido por el ministerio de Gille Ávila? Este hombre poderoso en palabra, amén, palabra sencilla, pero cuando oraba desataba un poder donde diversos milagros comenzaban a ocurrir en el auditorio o en el lugar donde estaba. Deseamos que ministerios así más poderosos y portentosos se puedan levantar. Era un hombre que ciertamente estaba siempre de rodillas delante de Dios, clamando al Dios del cielo. Qué importante. Pero en el verso bíblico, amén, donde Lucas capítulo 4, verso 18, el Señor le dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me he ungido a sanar enfermos, a pregonar el año agradable a Dios, a libertar cautivos, amén, y así sucesivamente. ¿Cómo podemos ver este ministerio poderoso en Jesús? Tercer aspecto, vamos a hablar de unos casos excepcionales que estamos viendo, amén, que la Escritura nos habla. Y cuando hablamos de casos excepcionales, es que se salen fuera de la matiz que a veces nosotros no podemos ver. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 15, habla del apóstol Pedro. Dice la Escritura: tanto que sacaban los enfermos a la calle y ponían las camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y dice que eran sanos. De ahí los pentecostales sacan el coro, amén, con la sombra de Pedro, amén, se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, amén, era que con Pedro estaba el Nazareno, el sanador, en el nombre del Señor. Pero fíjense que algo sobrenatural
que con la sombra, asimismo, o los enfermos pudieran ser sanos. La importancia, amado amigo, amén, de que ocurran actos extraordinarios en esta época donde vivimos. Y esperamos en esta hora que, amén, que Dios renazca en hombres espirituales que se levanten como tal. Podemos ver otro aspecto ciertamente excepcional en la Escritura. Y fíjense que la Escritura nos dice, amén, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que llevaban los enfermos los paños y delantales, amén, de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cómo puede ocurrir este aspecto en la vida de Pablo? Simplemente una vida ungida con el poder del Señor. Oiga, llevar paños y delantales. Y aún, oiga, nos dice que los ponían y los endemoniados eran aún liberados. Señor, en esta hora permite que en nuestra isla de Borinquén, amén, el despertar ocurra, amén, y se desate un desborde grande del poder del don de sanidades para que la gloria de Dios una vez más se manifieste sobre aquellos que están esperando en ti. Qué importante entonces, amado hermano. Ahora, vamos cerrando ya el estudio. Las personas, oiga, con ese don, fíjese que muestran verdaderamente que el poder de Dios sana. Con ese poder, amén, sanan a los enfermos con milagros extraordinarios, comprueban que el mensaje de Dios a través de la sanidad, ¿por qué? Porque usan la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando ejercemos nuestra fe, el don de fe juntamente con el don de sanidad se une, amén, y ocurre toda esta diversidad de milagros ciertamente. Aquel que tiene ese don utiliza el don, oiga, para transmitir la palabra de Dios y para dar gloria a Dios en todo momento. Aquel que tiene ese don realiza sanidades milagrosas utilizando la oración y la imposición de manos. Por ello, por tanto, amado amigo, y cuando digo por tanto, los que me conocen ya saben lo que estoy diciendo. No es necesario, oiga, que le demos a veces largas oraciones por los enfermos. Ejercer la fe. Cuando, amén, contamos con la fe necesaria, amén, pronunciamos la palabra y la palabra, oiga, ocurren milagros ciertamente. Y cuando usamos ese nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén, dice la Escritura, se cumple. ¿Qué hizo Jesús con aquel hombre leproso del capítulo 8 del libro de Mateo? Le dijo, sé limpio, y enseguida aquel hombre fue sano. ¿Qué ocurrió con el paralítico? Le dijo, levántate, amén, y vete, amén, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, le ordenó a los oídos, amén, también del sordo, para que fueran abiertos, amén, y ciertamente allí ocurrieron los milagros. Es creer en la palabra, es mantener nuestra fe viva en el Señor, es mantener esa comunión con el Dios Altísimo para que los dones del Espíritu se sigan derramando en nuestra iglesia, para que, amén, confirmemos que es para edificar, consolar, amén, y para sí mismo glorificar el dulce nombre del Señor. Amado hermano, la paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea con tu familia. Saludamos a cada uno de los hermanos. Nuestra hermana Luz Pérez, amén, recibimos la bendición. La hermana Ana Rodríguez, oramos por tu pérdida, hermana Ana, estás en oración. Edgar desde los Estados Unidos, Dios te bendiga. Evelyn Maldonado desde Orocovis, Dios te bendiga. Clarice Rodríguez Irizarry, Dios te bendiga. Santi, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Aldulia Vázquez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Recibimos la bendición del Señor, amén, y posiblemente otros, amén, que no está en este momento el espacio para poder ver. La paz de Dios sea con su vida y con su familia y con todo lo que ustedes poseen. Dios les bendiga en el nombre del Señor.